Gabriel, por tus palabras y muchas gracias también a ustedes por su presencia y su atención. En primer lugar, voy a formular la tesis que quiero sostener en esta ponencia y luego mostraré el itinerario, que en realidad está también ahí expresado en el esquema que se les ha entregado, y luego, aunque haré alguna advertencia de algún error que hay en el texto de la ponencia, luego el texto de la ponencia también se les entregará al final. El filósofo y matemático Pascal, que ha sido muy citado en este curso, distinguió tres órdenes diferentes de realidad, irreductibles entre sí: las obras materiales, las obras espirituales y las obras santas. En otro momento a este triple orden lo llama grandezas, grandezas del poder y de la riqueza, grandezas de la sabiduría y de la ciencia, grandezas del amor y de la santidad. Y como ejemplo de estos tres órdenes puso a Alejandro Magno, a Arquímedes y a Jesucristo. Los tres órdenes, cada uno a su manera, expresan la grandeza y la dignidad de la naturaleza humana en el ámbito del poder, en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de la santidad. Y si, como decía Ortega, para definir o intentar comprender una realidad tenemos que contemplarla en su estado atlético, los santos expresarían un aspecto esencial de la vida humana. Podríamos decir que son la afirmación de la vida humana en su plenitud, cuando ésta entra en relación con la realidad de Dios. Ahora bien, si es acertada la afirmación de William James, luego recogeré a este autor al final de mi ponencia, sobre los santos, dice él literalmente: estamos orgullosos de una naturaleza humana que puede llegar a ser tan apasionada, pero evitamos aconsejar a otros que sigan su ejemplo. Es el mismo dicho que expresamos en una versión popular cuando hablamos de un santo: admirable, pero no imitable. Si esto es así, surge una pregunta. ¿Nos creemos realmente que los santos son la expresión visible, histórica y concreta de la vocación de todo hombre a su plenitud? ¿O es la vida de los santos sinónimo de excesos, excentricidades, locuras y extravagancias? Lo que queremos afirmar y mostrar en esta ponencia es que la santidad en abstracto y los santos en concreto son la expresión de la plenitud en la que consiste la única vocación de la vida humana. Es verdad que ésta puede ser corrompida por lo que llamaría un exceso desequilibrado, que degenere en rareza, locura o perversión de la realidad humana y desfigure a la vez también la realidad divina. Pero la santidad y los santos, más que una excepción en el orden de la naturaleza humana, habría que entenderlos como la cima de la única vocación a la que el hombre es llamado y donde éste llega realmente a su estado de su consumación. Si esta es la tesis que quiero justificar, sostener y afirmar aquí, ¿cuál es el itinerario concreto que voy a realizar para poder profundizar en esto? En primer lugar, quiero decir que hay que ir más allá de las hagiografías al uso que han descrito la vida de los santos, marcadas no tanto por el rigor histórico y la hondura teológica, sino por una determinada comprensión de la santidad vinculada al contexto cultural en el que esas hagiografías fueron escritas, destacando sobremanera y de una forma irreal unas virtudes heroicas que pensamos que han de estar necesariamente asociadas a esa vida santa. Esto, creo, es lo que ha provocado esa distancia entre la admiración e incredulidad ante la vida de un santo y el sentimiento de imposibilidad de su imitación o realización. Los santos así nos parecen alejados de la vida humana e incluso para algunos se han llegado a formular así una forma suprema de alienación, de odio a la tierra y a la vida, una enfermedad mortal, hombres de vitalidad insuficiente, degenerados por la excelencia, inválidos sofisticados
cuya preponderancia pondría en peligro la existencia humana. No obstante, y quiero recoger aquí que hay que ser honestos y reconocer que esas hagiografías de los santos han sido a lo largo de la historia de la Iglesia un fuego vivo que ha prendido una llama inextinguible en otros hombres y mujeres que después han llevado su vida a los mismos límites de la santidad. Pensemos, por ejemplo, en San Ignacio, cuando en ese lecho, mientras se recuperaba de las heridas de la guerra, pues leyó esa vida de los santos y eso le encendió a él en un camino pues que todos sabemos finalmente hasta dónde ha llegado. Sin embargo, sin menospreciar esta experiencia anterior, repito que es necesario que vayan apareciendo biografías de santos con rigor histórico y sensibilidad religiosa y teológica, que nos acerquen mejor a la verdad de los hechos, teniendo en cuenta la complejidad de la vida, siendo conscientes de que si hay un santo, es sobre todo por la presencia total y decisiva del Espíritu de Dios en esa existencia humana, actuando de una manera propia, personal e intransferible. Y para lograr mi propósito daré 3 pasos. El primero es fijarnos en lo que he llamado una ontología de la santidad, volviendo nuestra mirada a la forma de comprensión de los santos y de la santidad según el testimonio de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, hay que realizar una fenomenología de la santidad o una mirada a los tipos y la variedad de los santos que ha habido en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Y finalmente, desde aquí, intentaré ofrecer nada más que unas pinceladas, ayudado por 2 autores muy diversos, sobre una antropología de la santidad. Pues vamos con el primer punto, ontología de la santidad, el testimonio bíblico. Con la expresión ontología de la santidad no quiero referirme a la metafísica de los santos, tal y como realizó Henri Bremont al hacer la historia literaria del sentimiento religioso en Francia, en concreto referido en su volumen 7 y 8 al siglo XVII. Mi interés es otro. Con la expresión ontología quiero mostrar la voluntad de ir al origen de la santidad, a su ser más original y radical, evidentemente tal y como lo comprende la tradición cristiana, antes que a su dimensión moral o a su dimensión antropológica. Y por eso quiero que volvamos nuestra mirada al testimonio normativo de la Sagrada Escritura. Ella es la base inspiradora para la comprensión de la santidad en el cristianismo y en la teología cristiana. Sin querer suprimir una comprensión moral de la santidad, porque entre otras cosas eso nos muestra que la santidad está ligada al realismo y las implicaciones de la presencia de Dios en la vida humana, pienso que hay que anteponer a esta mirada moral, antropológica y ascética la comprensión ontológica, teológica y mística. Hay que comenzar por el principio y fundamento para que lo que es construido sobre él pueda seguir sosteniéndose con garantía. Solo Dios es santo. La santidad en la Biblia remite en primer lugar a Dios. Es una afirmación esta, que solo Dios es santo, que es repetida también en la liturgia cristiana, en concreto en el himno del Gloria. Y la santidad no es algo adyacente al ser de Dios, ni un añadido a su realidad, sino es su ser, dándose y mostrándose al mundo y a los hombres, en diferencia y alteridad ante Él, aunque también como una llamada a la comunicación y comunión con Él. En este sentido, hay que recordar el texto de Oseas en el capítulo 11, versículo 9. Yo soy Dios y no un hombre, el santo en medio de ti. Hasta tal punto se da una identificación entre el ser de Dios y la santidad, que en el Antiguo Testamento se llama a Dios, sin más, el Santo. Es uno de los nombres propios de Dios. Isaías lo llama por 3 veces el Santo, y ante ese trono elevado de la santidad de Dios y el resplandor de su gloria, el que va a ser profeta se siente perdido,
como un hombre de labios impuros. La santidad, por lo tanto, en primer lugar nos habla de alguna forma de distancia, de alteridad, de separación de la realidad mundana. Por eso dice Oseas en ese versículo que antes hacía referencia: yo soy Dios y no un hombre. Pero esta separación y esta distancia es relativa, no es absoluta. Y por eso Oseas continúa: el santo en medio de ti. La distinción, por lo tanto, es para relacionar, la separación es para unir. Creo que esta misma perspectiva la ha sintetizado el evangelista San Juan al poner en labios de Jesús, en la así llamada oración sacerdotal, la expresión Padre Santo, como revelación propia del ser de Dios en gracia y verdad, en misericordia y amor. Dios es Padre, generador en el amor de la vida de su Hijo, que se expande en el don del Espíritu. Pero inmediatamente dice Padre Santo. No es un Padre humano en quien la generación está inexorablemente unida a la decrepitud y a la muerte. Su generar y dar vida son constantes y eternos. Su ser mismo en realidad coincide con esa donación original. Por eso no hay razón para contraponer el binomio santidad y perfección, por un lado, con misericordia y compasión por otro. La exhortación a la santidad que hace el libro del Levítico al pueblo de la Alianza, justificándola en la santidad de Dios, sed santos como yo y porque yo soy santo, se torna invitación a la perfección y a la misericordia en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, respectivamente. Por lo tanto, santidad, integridad, perfección, amor y misericordia en Dios son equivalentes. Si la gracia y la misericordia son los nombres de la esencia de la santidad, así la santidad es el nombre de la esencia de Dios. A partir de lo que algún autor ha llamado esta teocentrización y personalización de lo sagrado y de lo santo en la persona de Dios Padre, podemos llamar santo en primer lugar a su Hijo, como repite el Nuevo Testamento. Él es el santo de Dios. Y al Espíritu, que diremos de Él precisamente que es el santo y el santificador, desde el que comunica a Dios la santidad a todo lo que Él ha realizado por medio de su Verbo y a la vez desde lo que Él inhabita por medio del Espíritu. Y por eso también en la Sagrada Escritura se llama, son santas, por ejemplo, desde Dios, las cosas, los lugares y las personas. En general, todo aquello que pertenece a Dios o que ha sido transferido al ámbito de su señorío. Santificados, llamados a ser santos. Como acabo de decir, para la Escritura solo Dios es santo, pero ya hemos anticipado que Él no guarda celosamente esa realidad en exclusividad para Él, sino que quiere compartirla más allá de sí mismo, con aquella realidad que de suyo, esencialmente, no es santa. Solo Dios es santo, pero confiere gratuitamente esa santidad a los hombres como un don dado en el origen y como una vocación otorgada como un dinamismo y una llamada a su realidad. Esta tensión queda perfectamente expresada en el texto de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 2. Santificados, dice San Pablo de los cristianos, llamados a ser santos. Si antes decíamos que la santidad es el nombre del ser de Dios ante el hombre, en distancia y en alteridad ante él, también podemos decir que es el nombre de Dios como proyecto más decidido de Dios para los hombres. Y por eso el Nuevo Testamento afirma que la santidad es la vocación a la que todos hemos sido destinados, como dice la carta a los Efesios, antes de la fundación del mundo. Es el estatuto de toda la realidad creada que ha salido de las manos de Dios, como dice la primera carta de Timoteo. Y a la vez la llamada concreta de aquellos que han acogido el don de la santidad por medio del bautismo y a la vez se han incorporado en la comunidad de los santos,
que luego llamamos Iglesia. Los santos, por lo tanto, en el Nuevo Testamento, sin más, son los cristianos. Y en realidad, de una forma amplia, podríamos decir que son todos los hombres, si tenemos en cuenta el destino querido por Dios y la llamada que todos hemos recibido en las entrañas de nuestro ser antes de la fundación del mundo, tal y como dice Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Por eso podemos afirmar que la santidad según el Nuevo Testamento no está tanto y en primer lugar vinculada a la virtud heroica del hombre, cuanto a la participación por gracia en la vida y en el ser de Dios, otorgado como un don en el bautismo y a la vez como una llamada a la realización a lo largo de la vida cristiana o de la vida humana. Es, por lo tanto, antes un don y una llamada de Dios que una obra o un mérito humano. Habiendo sido predestinados a ella, es otorgada al hombre en el bautismo, acontecimiento a través del cual el creyente se introduce en la comunión eclesial y puede vivir y gustar ya en la tierra la realidad que nos espera y que nos aguarda. La santidad en general y los santos en particular, según la doctrina bíblica, habría que entenderlos, en primer lugar, desde el designio de Dios. Y aquí podríamos utilizar una palabra un poco compleja, pero que el Nuevo Testamento se atreve a utilizarla en este contexto: predestinados. A la vez desde el sacramento del bautismo o la vida sacramental y la pertenencia al pueblo santo de Dios que camina hacia su destino final o destino escatológico. Por lo tanto, según la doctrina bíblica, la teología como misterio y economía divina, la eclesiología como el nuevo pueblo de Dios y la escatología como el destino de la humanidad entera, sería el triángulo hermenéutico que nos da las coordenadas para entender después la santidad concreta en espacio y tiempo que son los santos que ha habido a lo largo de toda la historia. En segundo lugar, fenomenología de la santidad, los santos en la historia de la Iglesia. Dios es la fuente de toda santidad y en el testimonio bíblico encontramos el canon normativo de la espiritualidad y de la santidad en la Iglesia. Como decía antes, la persona de Cristo es el santo de Dios por antonomasia, y así siempre hemos comprendido a los santos no son más que un reflejo pálido de esa santidad de Dios revelada en el rostro y en la vida de Cristo. Todos los santos en sus diferentes variedades y tipologías se han remitido a Él. Han querido mostrar un aspecto, una faceta, un color, un matiz del rostro completo de Cristo. Nadie puede pretender agotar ni representar a ese santo de Dios en su totalidad. Cada vida es un fragmento de esa totalidad. Según la tipología realizada por el teólogo ruso Endokimov, ha habido dos grandes formas de comprender a los santos. La primera, él piensa que ha dominado la tradición occidental, aunque habría que decir que no es exclusivo de ella. Y sobre todo ha comprendido la santidad y aplica sus cánones de esa santidad desde un punto de vista moral. La santidad se ajustaría a un marco concreto de comportamientos morales, en la relación con Dios, en la relación con los hombres y en la relación del hombre consigo mismo. En la segunda tipología, según él, más habitual en la tradición oriental, entendería esa santidad desde un punto de vista ontológico, como la presencia y la acción del Espíritu Santo en cada hombre de una manera propia, personal e incomunicable. Mientras que en el primer horizonte de comprensión de la santidad quedaría introducida esa en un marco fijo y en unos cuadros determinados, que provocan de alguna forma que un estereotipo se aplique de forma repetida a los santos de todos los tiempos y que dará lugar a esas hagiografías a las cuales hacía referencia al inicio. En el segundo modo de comprender la santidad, ese canon queda abierto a la libertad del espíritu
y a la idiosincrasia de cada sujeto, que se deja conducir y llevar precisamente por ese espíritu. En este sentido, habría que decir que hay tantos tipos de santidad como santos. No obstante, si hacemos un recorrido por la historia de la Iglesia, ha habido, y ahora haré mención a ellos, diferentes tipos de santidad, variando a su vez los cánones que juzgaban los límites y el contenido de ella. Esa historia de la santidad es ya no solo historia de la Iglesia, sino que es ya parte de la historia de la humanidad. Claramente, digo, sin ellos, hoy seríamos menos humanos. En el comienzo voy a hacer un breve recorrido de esa historia de los santos, de esa historia de la santidad. Dejo a un lado una bellísima tipología de los santos en la tradición oriental y sobre todo en la tradición rusa. Nos quedan un poco más lejanos. Me voy a centrar sobre todo en esa historia de la santidad, especialmente en la tradición de la Iglesia occidental. Además de los santos que encontramos en la Escritura, llamaríamos los santos del Antiguo Testamento y los apóstoles, el modelo de la santidad por antonomasia, y ayer aparecía en una de las intervenciones de don Elías Llanes, los santos por antonomasia son los mártires, aquellos que sufren la muerte por confesar el nombre de Cristo y por extensión, aunque no se les llamará mártires sino confesores, aquellos que han sufrido graves vejaciones o padecimientos por mantenerse en la fe. En la Iglesia latina hay testimonio de este culto a los mártires a partir del siglo III. El primer testimonio remite a África del Norte, en la pasión de Perpetua y de sus compañeras, muertas en el 2003, extendiéndose en gran medida luego por España, como lo atestigua entre nosotros el culto a Fructuoso en la Iglesia de Tarragona. En Roma será a partir del siglo III, a imitación de la Iglesia africana, cuando se comience el culto a los mártires de una forma organizada. Las actas de los mártires insisten en la semejanza entre el mártir y Cristo, quien como el Señor, con su vida y con su muerte, ha dado bello testimonio de la verdad. El martirio es presentado como un combate, desde los textos de la milicia cristiana que aparecen en las cartas paulinas y deuteropaulinas. El siglo IV va a suponer un cambio decisivo en las condiciones materiales para la veneración de los mártires, y desde ahí podemos entender que van a aparecer la construcción de las basílicas en la tumba de un mártir, la celebración de su natalicio en el día de su muerte, el sermón en torno a la vida y a la pasión del mártir, de ahí dará inicio las hagiografías. Los mártires y los santos comienzan a ser considerados amigos y patronos, y a la vez también se comenzará la petición para que su virtus, la virtus por la cual él ha sido mártir, sea benevolente e intercesora por nosotros ante Dios, ante la divinidad. Una virtus que procura la santidad a los vivos y la salud eterna a los muertos. Desde ese deseo de protección se entiende también el surgimiento de las reliquias como una forma de ganar la protección y a la vez como una forma de expresar una fuerte vinculación social y eclesial. Voy a dar un salto cuando el Concilio Vaticano II hable de la llamada universal a la santidad para todos los fieles cristianos y especifique a su vez el camino de la vida religiosa desde los consejos evangélicos de la castidad, pobreza y obediencia de aquellos que quieren seguir más de cerca a Cristo. Lo hará precisamente desde una teología del martirio, porque la Iglesia siempre ha considerado, y también hoy, que esta es la forma suprema y normativa de la santidad. El testimonio manifestado en la fe, mantenida a riesgo de la muerte, es el ejemplo máximo de la virtud heroica que posteriormente se desplazará a otros aspectos de la vida humana y se hará por analogía. Es curioso que esta teología del martirio también ha sido decisiva en la comprensión del hombre y en el criterio del ser cristiano en dos grandes sistemas teológicos modernos, que son los dos grandes patronos de nuestra escuela,
en la teología de Karl Rahner y de Hans Urs von Balthasar. Precisamente dos sistemas que aquí a la vez se encuentran y se diferencian, tanto en la comprensión del hombre que subyace como en lo que cada uno de ellos comprende en lo que es la esencia del ser cristiano. Mientras que para el primero, para Rahner, el hombre sería un ser de trascendencia que en el dinamismo de la libertad, de la inteligencia y de la vida accede y encuentra su relación con el misterio santo, en ese orden del dinamismo de su libertad, de inteligencia y de su vida cotidiana. Para el segundo, para Balthasar, serán los hechos irreductibles a una experiencia genérica trascendental los que ponen al ser humano en una situación inmejorable para el encuentro con el absoluto. Al primero, a Rahner, le correspondería lo que podríamos llamar una santidad de la vida cotidiana, mientras que al segundo, esta, sobre todo, tendría que medirse en el momento decisivo, donde se juega, en último término, el éxito o el fracaso de la vida humana. Con este breves cursos lo que quería mostrar es que esa canon de el santo es el mártir no solo ha quedado ahí confinado en el siglo III, sino que a la vez ha sido como el trasfondo desde el cual siempre la Iglesia ha comprendido el canon supremo de la santidad, incluido hasta este ejemplo del Concilio Vaticano II, y también he buscado pues estos dos autores que de alguna manera para nosotros son conocidos. Del mártir al monje. El cambio fundamental que se produce en la vida de la Iglesia en el Imperio Romano en el siglo IV repercutirá también en la manera de entender cuál es la forma ejemplar de la vida y de la santidad cristianas. La vida monástica se va a convertir ahora en la nueva forma de entender el seguimiento radical de Cristo dentro de una vida, y subrayo aquí dos características, estable y cotidiana. Eso que en el mártir sería en ese momento decisivo, tiene que mantener la fe, aun a riesgo de perder su vida, se convertirá en el monje en mantener de una manera estable y cotidiana esa fe en el seguimiento diario. Aquí la variedad de la vida monástica y de los santos en la vida monástica será grande: ascetas, eremitas, cenobitas, obispos. Voy a mencionar solo 4 porque esto sería inacabable. Entre los grandes santos monjes podemos destacar dentro de la tradición oriental a Antonio, eremita, maestro en el discernimiento de espíritus y en el ejemplo de la integración y restauración del hombre en solidaridad con la naturaleza y los animales. La vida de Antonio, escrita por Atanasio, se convertirá a partir del siglo IV en el canon de la santidad del monje asceta, siendo en realidad esa vida una apología de la vida monástica en la que el obispo de Alejandría justifica que la misma virtus que Dios concedía a los mártires ahora es dada a los monjes. Se ha cambiado, por lo tanto, el modelo de la santidad. En la tradición occidental sobresale San Benito, padre del monacato occidental y patrono de Europa, creador de una forma de civilización que ha perdurado hasta la actualidad. Él es el creador de una de las reglas de vida monástica, que los especialistas en esa regla dicen que ha sido capaz de conjugar de una forma admirable un equilibrio entre el radicalismo evangélico, la vida fraterna y el sentido común, que será la base para el resto de las reglas monásticas posteriores. Entre los monjes también hay que mencionar un subgrupo de los obispos monjes, como por ejemplo Basilio, maestro en la vida comunitaria en el Oriente cristiano, donde su regla, todavía hoy, ilumina al monacato oriental, tanto al masculino como femenino, especialmente en la Iglesia ortodoxa. Y ya más cercano a la tradición occidental, Agustín de Hipona, precursor del monacato y de la vida comunitaria del clero en el occidente cristiano. Solo he mencionado a estos 4 santos y la pregunta: ¿quién podrá negar humanidad a estos santos sin los que sería ininteligible nuestra historia europea? Su presencia
nos ha robado o nos ha otorgado humanidad. En palabras del psicólogo de la religión, William James, estos podrían ser ejemplos reales de lo que él llama una fuerza social genuinamente creativas, autores de humanidad y promotores de bondad. Así él define a los santos y creo que estos 4 que he mencionado son expresión de esa, desde un punto de vista antropológico, de esa fuerza social genuinamente creativa, autores y creadores de humanidad y de bondad. La clase noble, reyes, príncipes, reinas y princesas. La decisión oportuna. El tercer tipo que he querido señalar son los reyes, los príncipes, las reinas, las princesas. Son los primeros santos seglares, que no pertenecen, al menos en primer lugar, aunque luego alguno de ellos entran a formar parte de la vida religiosa, no pertenecen al clero o a la vida religiosa. Aparecen en un momento de la historia de la Iglesia donde se produce una simbiosis entre cristianismo y cultura, iglesia y sociedad, en terminología de entonces, entre sacerdocium e imperium. Hay un desarrollo y un reconocimiento de este tipo de santidad, especialmente en la época carolingia y poscarolingia, momento en el que también se está produciendo lo que podríamos llamar, aunque todavía de una manera muy germinal, la constitución y consolidación de los países europeos, cuyos reyes, nobles y señores aparecerán, no todos, sino algunos de ellos, como testigos de la fe católica, defendida bien ante herejías cristianas, como por ejemplo el arrianismo, o la tentación de una vuelta al paganismo vinculado a los dioses de la tierra de origen. Así habría que recordar a santos reyes como Segismundo, Edmundo, Venceslao, Olaf, la reina Matilde, la emperatriz Adelaida, todos pues entre el siglo VI y el siglo X. Es significativo, a mí al menos me llama la atención, que aquí la santidad no está tan vinculada al testimonio de una vida personal, que no falta. Esa vida personal es leída desde una relectura de la actitud y del gobierno del justo, o sea, que hay en los reyes del Antiguo Testamento, del gobierno justo de los reyes del Antiguo Testamento, sino que esa santidad es mostrada más bien o está vinculada a una decisión política que implica a todo el reino para mantenerlo en la verdadera fe cristiana o defenderlo de credos extraños. En este sentido, podríamos decir que aquí el peso de la santidad no se encuentra tanto en la dimensión subjetiva de ésta, o en los efectos psicológicos o morales que produce en la naturaleza humana, sino ante todo en una dimensión objetiva. Aunque aquí el autor, que ahora voy a citar, lo aplica a otros santos, que luego volveré a decir, podríamos aplicar aquí la expresión de von Balthasar respecto a lo que él llama santidad representativa. Lo que en el santo es perfecto es primariamente su misión. En este sentido, la misión sagrada de estos santos, reyes, príncipes, nobles y princesas fue mantener en la fe recibida a ellos mismos y con ellos a todo un pueblo, a toda una nación. En cuarto lugar, los santos mendicantes, el seguimiento de Cristo. El cuarto tipo que quiero mencionar son los santos mendicantes, cuya santidad aparece vinculada a la sequela Christi, a la vida apostólica, a la vuelta a la vida apostólica y a la vez a la perfección evangélica. Ya nos encontramos en el siglo XII y XIII en plena ilustración de la Edad Media, con el surgimiento de una nueva sociedad cada vez más vinculada a las ciudades. Frente a la inmovilidad y estabilidad de la época feudal, plasmada incluso en la regla benedictina, surge una nueva época, más móvil, más viajera, con mayores intercambios culturales. Los santos de esta época no nacen en contra de esta tendencia, sino más bien al abrigo de ella. La vida itinerante de Francisco de Asís o de Domingo de Guzmán es impensable
sin el cambio cultural anteriormente reflejado. Ellos expresan, por un lado, lo mejor del impulso de esta época: movimiento, libertad, intercambio, encuentro, aunque es verdad que su santidad no puede ser comprendida sino desde un redescubrimiento de la vida interior y un anhelo fortísimo de la imitación y el seguimiento de Cristo, como puede verse, y todos conocemos, el itinerario concreto de la vida de cada uno de ellos. Frente a la santidad que antes he mencionado, que podríamos caracterizar en un sentido, lo digo, noble y amplio de la palabra, como una santidad política y social, vinculada a los estamentos principales de la sociedad medieval, aquí se produce una espiritualización de la noción de santidad, acentuada por los nuevos criterios de canonización que irá imponiendo la Iglesia precisamente con la canonización casi inmediata de San Francisco y de Santo Domingo de Guzmán inmediatamente después de su muerte. El nuevo modelo de santidad apostólica y evangélica está fundada sobre el ideal del seguimiento de Cristo, ya sea en la vida apostólica, en el anuncio del Evangelio, en la solicitud y compasión por los enfermos y por los pecadores, en aceptar voluntariamente la pasión sufriente. Este es un hecho interesante, que en 1199, 2 años después de su muerte, también inmediatamente, es canonizado, no sé si se pronuncia así porque para mí era un santo desconocido, Omebón de Cremona, que es el primer santo laico que no pertenece a la nobleza y que es elevado a este honor por el ejemplo de una vida dedicada a la práctica de las obras de misericordia. Aquí ya la tipología del santo ha cambiado y también el acceso a esa canonización oficial. Esta camina con el cambiar de una época y la profundización en el carácter religioso y espiritual de ésta. Aquí se desarrollarán las órdenes y vocaciones vinculadas a los hospitales, a la atención a los pobres, hoy diríamos en un sentido amplio, a la cuestión social. Y nuevamente me pregunto, la historia de Europa y la historia de la humanidad no es sólo la historia de la razón y de la libertad, del poder creador y de la técnica, sino también la historia de la misericordia y de la bondad. Sin ella, sin ese exceso de humanidad en el orden del amor, todo sería distinto. En quinto lugar, místicos, profetas y predicadores, la fuerza de la palabra. El quinto tipo está referido a la centralidad de la palabra inspirada. Y aquí tenemos que mencionar a los místicos, a los profetas y a los predicadores, entre los que destaca el lugar que ocupan las mujeres y los laicos, que no pueden participar en el ministerio de la palabra oficial, pero que reclaman para sí una profecía, una visión, una elección o una inspiración otorgada por Dios. Margarita de Cortone, Clara de Montefalco, Ángela de Foligno inician esta vertiente a comienzos del siglo XIV, que se verá consolidada a lo largo de este siglo con las fuertes personalidades de Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, que en sus visiones proféticas instarán al papado a la reforma y a la vuelta de Aviñón a Roma. En los siglos XIV y XV, la palabra juega un papel fundamental en una sociedad donde las masas cada vez desempeñan un protagonismo mayor y donde, por otro lado, esas masas están marginados a su vez de la escritura y de la lectura. Desde este contraste, la importancia de esas masas y, por otro lado, siendo marginados de la escritura y de la lectura, se comprende la relevancia que va a adquirir la predicación popular, encarnada en santos como Vicente Ferrer, Bernardino de Siena y Juan Capistrano. La santidad, nuevamente aquí, vuelve a ser valorada en virtud de la misión desempeñada, ya sea desde el punto de vista profético, a través de las visiones, fruto de una inspiración particular, o de la pericia en el ministerio de la palabra con una función popular. El camino de la mística y el poder de la palabra será acreditado en el siglo XVI en nuestro ámbito español por Teresa de Jesús y Juan de la Cruz,
quienes han dotado incluso a la lengua española de una cima de expresión y de sentido que nace precisamente de su experiencia mística y de su santidad de vida. Fundadores y misioneros, la renovación y expansión de la Iglesia, los santos en el siglo XIX. El sexto grupo lo hemos articulado en torno a los santos fundadores y misioneros. El Concilio de Trento marcará el camino para el reconocimiento oficial de la santidad a través del decreto sobre la invocación a los santos y la veneración de sus reliquias e imágenes. Será el Papa Pablo VI en 1969, y ese es un error que encontrará en el texto. Yo puse que había sido Juan Pablo II en 1983, pero Juan Pablo II renueva lo que creará Pablo VI, la Congregación para los Santos, separando ritos y santos, ¿no? Bueno, será luego también, lo que quiero decir que es el Concilio de Trento el que establece esos cánones para la invocación a los santos y la veneración de las reliquias. Luego será Pablo VI quien separe de la congregación de los ritos, separará la congregación de los santos, y será luego después Juan Pablo II en 1983 quien renueve esta congregación de los santos con una clara voluntad de mostrar la santidad concreta en la vida de la Iglesia como inspiración para todos los fieles en el pontificado que más causas de canonización se han abierto y han llegado a su promulgación, extendiendo así la santidad oficial a todos los rincones de la tierra, a todas las vocaciones eclesiales y a todas las capas sociales. No obstante, en el siglo XVII, vuelvo a él, hay una voluntad especial en mostrar esta santidad, cuando el 12 de marzo de 1622, en un mismo día, son canonizados 5 grandes santos: Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Felipe Neri, Teresa de Ávila e Isidro Labrador. La Iglesia propone aquí a las grandes figuras de la Reforma, a la vez que canoniza a aquellas personas que son un ejemplo de renovación y de reforma de la vida cristiana, en todos sus ámbitos y perspectivas. Pensemos en Carlos Borromeo, pastor de la Iglesia; Vicente de Paúl, en el ejercicio y en el servicio de la caridad; Camilo de Lelis, en el cuidado de los enfermos; Jerónimo Emiliani, en la atención a los huérfanos; José de Calasanz, en el ministerio de la enseñanza. En el siglo XIX insiste la Iglesia sobre la necesidad de la misión, produciéndose una admirable expansión misionera. Los santos de finales del XIX, como Teresa de Lisieux, y si me permiten, sé que no está canonizado, pero creo que no podemos discutir, Carlos de Foucauld, son expresión de esa conciencia misionera de la vida cristiana en todas sus formas y estados de vida. Y finalmente, la democratización y universalización de la santidad, el siglo XX. Creo que se puede decir que el siglo XX podrá ser estudiado en la historia de la Iglesia como el siglo de la santidad. Papas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, matrimonios, niños, jóvenes, en todos los ámbitos han sido propuestos como modelo de santidad, con la clara voluntad de hacerla cercana, posible, democrática, católica y universal. Ha habido santos del momento decisivo, mártires, y santos de la vida cotidiana. Y repito, en todos los órdenes de la vida humana, en todas las partes del mundo, y a la vez de todos los estratos de la sociedad. ¿Cuál será el modelo predominante en el tercer milenio? Pues solo el tiempo lo dirá, y los historiadores del futuro pues lo añadirán a esta lista. No obstante, si me permiten, la historia apenas esbozada, y esto en una interpretación personal, creo que nos muestra 2 cosas. La primera, y esto contra lo que puede parecer, los santos representan el espíritu de la época. Es verdad, en su perspectiva mejor y más positiva. La imagen del santo en huida del mundo es más una imagen creada que real.
Es verdad que no lo asumen todo lo que significa esa época y lo que representa esa época. Los santos no se instalan pacíficamente en el gozo del presente, sino que también sus vidas son una relativización del siglo, desde la esperanza en el futuro, que no es otro sino Dios mismo. Pero precisamente por esto también son quienes mejor encarnan o han encarnado en algún aspecto las grandes y más profundas aspiraciones de su sociedad y los nuevos cambios que quizás solo se perciben de una forma callada desde su influencia silenciosa y constante. Y en segundo lugar, ellos han sabido interpretar la concreta voluntad de Dios para su Iglesia, a la vez dar forma visible e inteligible a la específica necesidad evangelizadora en este tiempo determinado. Y así podemos citar la fe en contraste y la libertad atrevida del mártir frente a los poderes dominantes, la capacidad organizadora de los pastores en tiempo de incertidumbre, la fidelidad creadora de los monjes originando sociedad y civilización en el desierto, la sabia decisión política aun a riesgo de la pérdida del poder y de la vida de los reyes y los nobles, la movilidad y radicalidad evangélica de los mendicantes como fermento de la nueva sociedad que surge en torno a los cruces de los caminos, de los puentes y de las ciudades, la necesidad de la palabra en los místicos, profetas y predicadores, en tiempo de oscuridad mental, de crisis eclesial y de penuria económica. La voluntad de renovación y de extensión de la fe cristiana hasta fronteras insospechadas de los fundadores y misioneros, en tiempo de asumir retos y riesgos nuevos, tanto geográficos como intelectuales. Al principio, en el momento en el que surgen esos santos, y todavía son solo conocidos por su nombre de pila, o son personas anónimas e insignificantes para la mayoría, pueden parecer locos, raros y extravagantes. Pero cuando se miran sus vidas con perspectiva y una cierta lucidez, resulta que nos revelan que ellos han sabido interpretar como nadie su época en sus carencias y necesidades más profundas, y con la fuerza de la gracia de Dios han sido capaces de realizar algo nuevo, hacer surgir una realidad que hasta entonces parecía impensable e imposible. Y en este sentido tiene razón William James cuando dice que los santos son autores, creadores, promotores de humanidad. Veo que se me está terminando el tiempo y me queda la antropología de la santidad, que voy a, no sé cuánto me queda, si 2 minutos. 5. Bueno, la fenomenología de la antropología de la santidad, que aquí me he fijado en 2 autores muy diversos, uno como William James, en su famosa obra, pues ya de más de un siglo, que publicó en 1902, fruto de unas lecciones en la Universidad de Edimburgo, Las variedades de la experiencia religiosa, donde él realiza un estudio psicológico de la vertiente personal de la religión, analizando los testimonios de varios tipos de experiencia religiosa, tanto en la mentalidad sana como en la mentalidad o en el alma enferma, en el yo unificado o en el yo dividido, o en ese yo en camino de reunificación. Es curioso, a mí me ha llamado la atención, y aquí sencillamente lo apunto, que cuando él hace el análisis, él dice, voy a hacer un análisis fenomenológico de la santidad en los santos, y a la vez voy a hacer una crítica de la santidad pura, como hizo Kant, la crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. Él, cuando describe el fenómeno, a mí me llama la atención que él dice, ¿qué es lo que origina a los santos? Pues es la conciencia en la intimidad de una presencia amiga. O sea, es curioso que un psicólogo de la religión no se fija fundamentalmente en estados raros o en fenómenos paranormales, diríamos en los epifenómenos más extravagantes de la santidad, sino que dice, el origen de la santidad nace de la intimidad, de la conciencia de la presencia de un poder superior o de una presencia amiga,
te otorga unas energías espirituales tales que se convierten en el centro generador de la vida humana, en apertura de miras y anchura de horizontes, en la confianza que da esa presencia amistosa generando unos sentimientos de alegría y armonía, una presencia que libera para vivir el amor fraterno desde la alegría y la ternura, o el ascetismo y el dominio de sí en la búsqueda de una liberación de las pasiones desordenadas que esclavizan al ser humano. En este sentido, es verdad que luego dice, en esa ya crítica que hace al fenómeno de la santidad, donde esta realidad puede ser, al ser una realidad humana tan sagrada y en cierto medio tan débil, puede ser fácilmente trastocada desde un exceso desordenado en fanatismo, en obsesión escrupulosa o en neurosis. Aquí el autor analiza casos que no voy a mencionar, por si acaso alguno tiene devoción a esos santos, pues yo no quiero quitarle esa devoción. Pero analiza el exceso y la extravagancia provocada en el orden de la devoción que conduce al fanatismo, en el exceso de la pureza, en los excesos también de ternura y de caridad, en la extravagancia de la bondad, aunque reconoce que dice que puede ser profético para una sociedad determinada que está instalada en el bienestar, y a la vez también los excesos en el ascetismo, etcétera. No obstante, él dice, y creo que esto, y ahora retomo al último autor, dice, lo importante de esa santidad y lo importante de los santos es lo que nos ofrecen desde su santidad, no desde su psicología enferma. O sea, el autor reconoce que puede haber un santo incluso cuya psicología esté un poco dañada, por así decir. Pero dice, lo importante es lo que ese santo nos ofrece desde su santidad y no las patologías o las neurosis desde su psiquismo. Yo digo que esto es interesante y habría que profundizar, pero es una afirmación que me parece extrema. Porque si teóricamente es posible una distinción tan radical, la pregunta que me hago, ¿es pensable que si el Dios Santo se hace presente en la naturaleza del hombre, afectándola en su centro más íntimo, puede hacerlo sin purificarla, restaurarla, sanarla y consumarla? Bueno, aquí, y ya termino, no va a ser el secretario el único que se salte el tiempo que se le ha otorgado, ¿no? La fenomenología teológica de la misión de Hans Urs von Balthasar, donde él, para decirlo muy brevemente, él distingue entre una santidad ordinaria y una santidad representativa. La santidad ordinaria, dice él, es la que estamos llamados todos los cristianos a vivir y Dios la otorga a todos. La santidad representativa pertenece a Dios y Dios elige a una persona en función de una misión determinada. Y aquí sí que dice von Balthasar que aquí lo de menos es los efectos que produce esa elección de Dios en la psicología del santo. Lo importante de ese santo es qué es lo que nos ha querido decir Dios en este momento histórico a través de esa biografía y de esa existencia concreta. Eso es lo que él llama la teología de los santos. Y el ejemplo supremo que él estudia y que él hace es Teresa de Lisieux, una mujer frágil, psicológicamente podemos decir débil, pero que curiosamente no solo a la santidad, sino también en el orden de doctora de la Iglesia. ¿Y por qué? No tanto por lo que ha escrito, no porque haya enseñado teología en una cátedra, sino porque ha sido una mujer que supo acoger lo que Dios quiso de ella para que a través de ella Dios dijera una palabra concreta a la Iglesia y a la sociedad en ese momento determinado. Pues termino. Los santos, precisamente, nos recuerdan esta perspectiva fundamental de la vida y de la vocación humana que ha sido puesta por Dios en su designio original, que es realizada a imagen de Cristo, modelo esencial en el que los seres humanos nos vamos configurando y seremos perfeccionados, y que es personalizada en cada uno de nosotros gracias a la acción del Espíritu en el corazón de cada creyente.
La liturgia ha expresado esto mismo con otras palabras en el prefacio propuesto para la memoria de las santas vírgenes y religiosos. Cito: «En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra de los dones reservados para el cielo». Hoy más que nunca, en tiempos de crisis y oscuridad, de miedo y de desesperanza, necesitamos grandeza, como decía Pascal, pero como decía también Ignacio de Antioquía, grandeza de alma, grandeza en el mundo del poder y de la política. En este sentido necesitamos héroes. En el mundo del saber y de la técnica necesitamos genios. En el mundo del amor y de la santidad necesitamos santos. Ellos son realmente la medida de nuestra humanidad, los hombres decisivos, quienes han dado la talla de lo humano y en quienes nosotros hemos aprendido a ser hombres. Muchas gracias.